Este largo capítulo no es fácil resumirlo como para poder entenderlo, pero dijimos ayer que una persona cuando contraía lepra rasgaba sus vestidos y con su cabeza descubierta salía gritando por todo el campamento: inmundo, inmundo, o impuro, impuro, y tenía que abandonar su tienda, es decir, su casa, y vivir fuera del campamento por todo el tiempo que fuera necesario hasta que sanara o hasta que muriese. Una vez sano, en este caso, quien había contraído la lepra tenía la oportunidad de volver al campamento, pero acá en el capítulo encontramos pues una serie de instrucciones y yo lo resumo en 5 actos claves importantes que tenía que hacerse para tener acceso a su retorno a casa. En primer lugar, el sacerdote salía fuera del campamento, al área donde estaban los leprosos, para hacer un examen y ver si estaba en condiciones de regresar, en este caso la persona que había sanado. Esto era una etapa muy solemne porque la persona estaba en manos del sacerdote quien decidía su futuro. Hubo un tiempo en que la humanidad estuvo así. Estábamos con lepra y nuestro sacerdote Jesús vino a buscarnos para decidir si nos ayudaba o nos dejaba sin opciones de ingresar al campamento de los redimidos. En segundo lugar, o el segundo paso a seguir consistía en un sacrificio fuera del campamento en el lugar donde estaban los leprosos. El procedimiento está descrito detalle a detalle en los versos 4 al 7. En una vasija de barro que tenía agua se mataba una avecilla, pues quedaba sangre y agua en esa vasija. Luego se tomaba otra avecilla viva con un pedazo de cedro, grana e hisopo y se mojaban en la sangre y el agua que había en esa vasija. Con la avecilla viva mojada de sangre y agua más los otros implementos, el sacerdote rociaba 7 veces sobre la persona sanada, la que había tenido lepra, y entonces así la declaraba limpia. Luego soltaba la avecilla en el campo como símbolo de la libertad otorgada a la persona que había tenido lepra. Este segundo paso guarda muchos paralelismos con el sacrificio de Jesús en favor nuestro, cuando pagó nuestros pecados. Por falta de espacio, pues comentemos nada más dos. Jesús murió también fuera del campamento, es decir, fuera de Jerusalén. La sangre y el agua combinados acá en este sacrificio también tuvo lugar en el sacrificio de Jesús, en quien además de derramar su sangre, fluyó agua de su cuerpo cuando un soldado le hirió el costado. Luego tenemos el tercer paso. El tercer paso ya era un paso o un acto exclusivamente que lo tenía que hacer el sanado, el que había sido sanado de la lepra. Este paso era un lavamiento. Él podía negarse a tomar ese lavamiento, pero se quedaba sin acceso a entrar al campamento. El sacrificio a su favor estaba hecho, sin embargo, su lavamiento en agua era una condicionante para su entrada en la familia de Israel. Notemos que el sacrificio y la declaración de sano viene aún antes de lavarse. Y este punto está teológicamente en armonía con el acto del bautismo, cuyo acto es una manifestación pública de que se acepta el sacrificio de Jesús a su favor y que se desea formar parte del pueblo de Dios. El cuarto paso era esperar 7 días fuera de su tienda. El recién sanado ya podía entrar al campamento, pero no adentro de su casa. ¿Qué razón había de impedir que entrase a su casa cuando su gran anhelo era abrazar y compartir con los suyos el gozo de su restauración? Fuera de su casa podía compartir sus alegrías y expresar su agradecimiento a Dios por su sanidad a quienes pasaban cerca de él. La razón que podemos encontrar entonces es que podía dedicarse por completo en esa semana a compartir con otros su testimonio de cómo Dios lo había sanado. Al finalizar los 7 días, entonces él podía ya ingresar a su casa, previo a repetir un segundo baño total a su cuerpo, afeitarse todo su cabello de nuevo y volvía entonces a lavar su ropa y luego finalmente entraba a su casa.
Un quinto paso faltaba todavía y era muy importante. Este acto era ahora en el templo. La persona sanada no podía quedarse sin ir al templo o agradecer a Dios por haberle dado la sanidad. Al ir al templo no iba con manos vacías, pues llevaba 3 animales y 3 décimas de un efa de harina amasada con un poco de aceite. Con estas cosas se ofrecían los 4 sacrificios descritos en los primeros capítulos de este libro: un sacrificio por la culpa, uno por el pecado, un holocausto y una ofrenda de granos. Lo único que no se hacía era un sacrificio de paz. Pero ese acto se coronaba con una unción especial. El sacerdote aplicaba sangre del animal sacrificado y del aceite que el sanado había llevado. Ambos elementos se aplicaban en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y también en el pulgar del pie derecho, para simbolizar un ungimiento espiritual a todo el cuerpo de la persona que había sido sanada. Lo que quedaba de aceite en la mano de la persona era colocado en la cabeza para quedar del todo lleno de este aceite especial. Así que al leer este capítulo no nos damos, no tenemos otra alternativa que ver que los pasos que tomaba una persona que había salido de la lepra y ahora volvía al campamento son los mismos pasos que un pecador debe tomar para salir de la lepra de su pecado. Es exactamente lo mismo. Jesús ha hecho un sacrificio por nosotros, ahora nosotros tenemos que tomar el lavamiento por medio del bautismo. Una vez bautizados ingresamos a la iglesia. Estando en la iglesia, lo que tenemos que hacer es testificar y contar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Luego tenemos que ir al templo constantemente a renovar nuestro pacto y nuestros votos con Dios. Cuando vamos al templo nunca debemos ir con las manos vacías, debemos llevar nuestras ofrendas por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces, estando en el templo, Dios nos unge con el Espíritu Santo para poder ser fieles a Él hasta que venga por segunda vez. Yo noto que este capítulo realmente es un capítulo muy simbólico y presenta los pasos como una persona puede venir fuera del campamento habiendo tenido lepra, una experiencia dura con el mal, y luego entrar al seno del pueblo de Dios, cosa que es exactamente lo mismo que sucede con nosotros hoy día, cuando habiendo estado llenos de lepra del pecado, ahora podemos venir también a formar parte del pueblo de Dios, y no solamente al pueblo de Dios en esta tierra, sino al pueblo del Señor redimido allá en el cielo, cuando todos vayamos con Dios, cuando Él venga por su pueblo. Lindo capítulo, largo, cuesta realmente, pues hay muchas cosas más que se pueden comentar, pero por de pronto queremos desearte a ti un feliz día. Que Dios te cuide.